¿Cuántas veces hemos escuchado el argumento de algunas personas que dicen que el tiempo lo cura todo? Personas que alegan que el pasar del tiempo es suficiente para curar cualquier herida del corazón. Pero nos damos cuenta que estas personas, cuando se reencuentran con su pasado, nos vemos que las mismas emociones, los mismos sentimientos, la misma tristeza y melancolía vuelve a surgir, aun que hayan pasado décadas de un incidente triste o desgraciado en su vida. En el día de hoy estaremos desarrollando un tema sumamente pertinente para todos nuestros televidentes. Estaremos viendo cómo el pasado puede reencontrarse con tu presente y afectar tu futuro. Esto lo estaremos viendo en esta edición de este programa Camino a la Excelencia, cómo por medio de la palabra del Señor podemos desarrollar puntos, argumentos, soluciones para que una persona pueda superar una tragedia, una desgracia, un pasado oscuro de dolor y de tristeza, y cómo podemos permitir que esa sanidad se manifieste en nosotros. Por lo tanto, te invito a que no te despegues de la sintonía y te mantengas viendo este programa con el tema Cuando el pasado se reencuentra con el presente, en Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, mis amados. Para nosotros es un gran privilegio llegar una vez más hasta la pantalla de tu televisor, donde quiera que nos estés viendo. Este es el Pastor Luis Rivera y usted está sintonizando Camino a la Excelencia. Bueno, en el día de hoy estamos sumamente agradecidos con Dios, contentos, ya que hoy inicia la nueva temporada de este programa Camino a la Excelencia y Dios nos está permitiendo estrenar un nuevo set de televisión. Y agradezco grandemente a todo el equipo de producción de Ríos de Agua Viva, que se han esforzado grandemente, han trabajado de sol a sol para que este set se haya podido realizar de la manera en que se ha hecho. Así que les agradezco mucho a todos los hermanos su aportación y su creatividad. Bueno, como hemos mencionado en la introducción de nuestro programa, hoy el tema que nos atañe en el día de hoy es cuando el pasado se reencuentra con el presente. De alguna manera, creo que todos hemos tenido la experiencia de cosas que muchas veces pensamos que están en el olvido, cosas que pensamos que son algo ya del pasado, que ya simplemente fue un capítulo ya escrito en la historia de nuestra vida, y nos damos cuenta que con el transcurrir del tiempo vemos que el pasado se reencuentra con el futuro o con el presente. Ciertamente, cuando esto ocurre, un sinnúmero de emociones se despiertan en nosotros, un sinnúmero de situaciones que muchas veces no podemos comprender ni explicar a cabalidad, suceden, y tenemos que comprender y tenemos que tener una perspectiva bíblica acerca de qué dice Dios en situaciones como esta. Cuando alguna persona ha estado enfrentando algo traumático de su pasado, que piensa que ya nunca más lo volverá a vivir, y de repente se encuentra en circunstancias que le hacen revivir o le hacen reencontrarse con algo que ya él pensó o ella pensó que nunca más tendría que ver o tendría que escuchar. Para fundamentar nuestra enseñanza de hoy, vamos a estar tomando como base una de las historias más conmovedoras que creo que se han escrito en la palabra del Señor. Me refiero a la historia de José, y vamos a ver cómo José, este gran hombre de Dios, este gran ejemplo de integridad y de verticalidad que es la vida de José, tuvo un reencuentro con su pasado, y vamos a tomar todos los elementos, algunos de los elementos de las situaciones y de las reacciones que José tuvo en este momento de su vida para nosotros afirmar de una manera estructurada y una manera positiva cómo nosotros podemos enfrentarnos a situaciones del pasado
que reaparecen en nuestro presente. Hay algo muy importante que tenemos que entender en esta hora, todos los que nos están viendo, y es que una vida secular exitosa no es sinónimo de salud espiritual. Hay algo que muchas veces las personas piensan, que cuando ven una persona que es exitosa en el campo laboral, en el campo artístico, no importa en el ámbito en que se desenvuelva, siempre que vemos a alguien que es exitoso, tenemos la tendencia a asumir que esa persona es una persona espiritualmente y emocionalmente sana, una persona con una salud espiritual y emocional. Y en muchos casos no es así. Hay un sinnúmero de personas que, aunque son exitosos y han logrado sobresalir en el ámbito en el cual se desenvuelven, simplemente son personas con serios problemas emocionales. Lo vemos continuamente en las personas de la farándula, lo vemos en los hombres de negocio, lo vemos en los artistas, lo vemos en un sinnúmero de personas que muchas veces son el ejemplo, la fórmula de éxito para alguien, el modelo de éxito para alguna persona, y cuando indagamos un poco su vida personal, nos damos cuenta que están atados a adicciones, que están atados a actitudes, comportamientos autodestructivos y demás, como los conocemos. Y en el peor caso, gente que nos sorprende un día en la mañana, nos levantamos con la trágica noticia de que se han privado la vida, y cuando encontramos y buscamos las causas, encontramos que aunque fueron personas exitosas, sobresalientes, que lograron impresionar a la sociedad con sus éxitos, vemos que emocionalmente no eran personas completamente sanas ni estables. Es el caso, como lo que vamos a ver ahora, en la vida de José. En Génesis capítulo 41 dice la palabra, todos conocemos esa historia. Antes de yo adentrarme en esto, seguramente todos hemos escuchado la historia de José, cómo él tenía aquellos sueños de grandeza que Dios le permitía tener, donde él sería alguien sumamente importante para la vida de la familia y para la vida también de nosotros como iglesia del Señor. Y vimos cómo los hermanos, a causa de la envidia, los celos de que su padre tenía ciertas preferencias y otorgaba ciertos privilegios a él, sus hermanos toman la decisión de, primeramente querían matarlo, después el plan cambia y termina siendo vendido, y José termina, como todos sabemos, en casa de Potifar, donde es esclavo, es calumniado, termina en una prisión, y después que termina en aquella prisión, Dios permite que el faraón tenga unos sueños, y por recomendación del copero, José termina en el palacio y termina de la noche a la mañana, de un día para otro, convertido, saliendo de una prisión y convertido en el hombre más poderoso de la nación egipcia de aquel entonces. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 41, verso 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aunque ciertamente esta es la expresión de José, y seguramente usted ha escuchado muchas predicaciones acerca de este concepto, cuando leemos toda la historia de José, encontramos que aunque José le pone a sus hijos nombres asociados a un olvido, asociados a que algo había sido superado en su vida, algo con donde él dice, con el significado del primer hijo, que es Manasés, Dios me hizo olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre. José está en una negación. José quiere proyectarse a sí mismo como que ya para él no es un recuerdo, ya el pasado no lo afecta, el pasado no lo compromete, el pasado no lo aflige. Y una de las cosas que nosotros muchas veces hacemos es que en ocasiones algunas personas intentan sofocar su dolor, el dolor que sienten, el dolor de su pasado, poniendo toda su atención en el bienestar presente. Muchas personas intentan muchas veces a través de la adquisición de bienes materiales, el desarrollarse socialmente en las esferas del gobierno, del trabajo, de las posiciones, de tantas cosas que la gente busca, inclusive, ¿por qué no?, hasta dentro del ámbito religioso. Muchas veces las personas buscan como una manera de sofocar su dolor, desarrollarse,
tener éxito. Te dije al principio que una vida secular no es sinónimo de salud espiritual. La gente está muy equivocada. Y vemos aquí a José que él argumenta, él dice, incluso le pone nombres a sus hijos asociados a un olvido, asociados a una supuesta sanidad espiritual que él había tenido. Y vamos a ver cómo más adelante encontramos que aunque él dice todas estas cosas, no estaba sano en su corazón, no estaba sano en sus emociones. Y es cuando el pasado se reencuentra con el presente. Hay cosas que muchas veces usted que me está viendo, amigo y hermano, usted piensa que son cosas del pasado, pero en realidad el hecho de que usted haya cambiado de casa, haya cambiado de trabajo, haya cambiado incluso hasta de familia, no significa que el asunto del pasado está resuelto. Hay cosas que no están resueltas en usted. Hay mujeres que me están viendo que aunque hoy están aparentemente casadas y felices, hay asuntos del pasado que no están resueltos. Hay abusos que no están resueltos, situaciones emocionales duras, difíciles, no están resueltas. Y a través de esta enseñanza vamos a ver cómo nosotros podemos enfrentar un debido proceso de sanación. Lo segundo que vemos acá es que aunque José aparentaba haber olvidado su pasado, no pudo evitar reaccionar ásperamente cuando sus recuerdos volvieron a aparecer. Génesis capítulo 42, verso 7 dice, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Como vemos aquí en este pasaje de la Escritura, la palabra no miente, la palabra no oculta las situaciones, incluso hasta situaciones vergonzosas que algún siervo de Dios ha tenido en su trayecto por la vida de fe. Vemos acá que pasa el tiempo, José tiene hijos y sus hijos los nombres de sus hijos son asociados a un supuesto olvido, a una supuesta sanidad. Ya no me duele más los recuerdos, ya he olvidado la aflicción de mi trabajo y he olvidado la casa de mi padre. Eso es lo que José argumenta, lo que José dice. Pero dice la palabra que después que pasan los 7 años de la gran abundancia que Egipto experimentó, comenzaron a aparecer los 7 años de hambruna de las vacas flacas. Y aquella situación propició que los hermanos de José, por dirección de su padre, tuvieran que llegar hasta Egipto a comprar alimentos. La palabra de Dios dice que cuando José los puede ver y los divisa, él obviamente los reconoce. José cuando fue vendido era un adolescente, ahora José tenía unos 30 y tantos años y ya José es un hombre que ha cambiado, su forma física ha cambiado, ahora domina el idioma egipcio, ahora se viste como un egipcio y muestra una posición social que nadie pensó que José habría de tener. Y vamos a ver entonces la reacción de José cuando tiene un reencuentro con su pasado. En el tópico anterior estuvimos hablando acerca de que una vida secular exitosa no es sinónimo de una salud espiritual. Lo explicamos que las personas por lo general tendemos a pensar que alguien que es exitoso en el ámbito en que se desenvuelve es sinónimo de que es una persona estable espiritual y emocionalmente hablando, y hemos explicado de que nada tiene que ver una cosa con la otra. También estuvimos comentando de cómo, tomando base en la vida de José, cómo aunque José aparentaba haber olvidado aquellas calamidades, aquellos dolores que sus hermanos le habían hecho padecer, él por su boca profesaba de que eso era cosa del pasado, pero ahora nos quedamos antes de ir a la pausa, cuando el pasado vuelve y se reencuentra con el presente de José. Ahora José ya no es un joven pretencioso, un joven que para los hermanos era alguien pretencioso.
que quería de alguna forma ostentar una posición que no le estaba asignada para él, alguien que con actitudes prepotentes, alguien que se sentía superior a los demás. Ahora encontramos a José en una posición muy elevada, una posición social, gubernamental y, ¿por qué no?, una posición en la cual la vida de ellos estaba en las manos de José. Y vamos a ver entonces la reacción que José manifestó cuando tuvo el primer encuentro con sus hermanos. Dijimos que cuando José vio a sus hermanos y los pudo conocer, ellos no lo conocieron a él por las razones que explicamos. José había cambiado físicamente, su apariencia era otra, dominaba otro idioma, ejerciendo unas funciones que ellos jamás pensaron ver que José pudiera llegar a ocupar en la vida. ¿Y qué sucede? José sí los puede ver, ellos no los pueden reconocer a él, y José inmediatamente en el primer encuentro que tiene con ellos, la palabra atestigua que José les habló ásperamente e enseguida les hizo de alguna forma una acusación de que ellos eran espías, de que habían venido a simplemente espiar el país con la intención de causar un mal en el futuro, un mal a la tierra de Egipto. Cosa que sabemos que nada más lejos de la realidad. Ellos llegaron allí por causa de la necesidad de comida, pero que vemos acá que aunque José había dicho, incluso le había puesto a sus hijos nombres asociados con una supuesta sanidad, esa sanidad no estaba del todo hecha en su corazón. Habían heridas abiertas, habían recuerdos, habían aflicciones, habían preguntas que él se había hecho año tras año. Y quiero que usted en esta hora pues ponga mucha atención, porque se parece mucho a la situación de la vida de mucha gente que me está viendo. Hay gente que piensa que el abuso es cosa del pasado, hay gente que piensa que la violación es algo del pasado, y tú puedes darte cuenta cuando muchas veces las personas se les remonta a cierta época de su vida, te responden y te dicen: yo no quiero hablar de ese tiempo, yo no quiero ni siquiera mencionar tal persona. Cuando tú les recuerdas o haces mención de una cierta época, ya sea ciertos años, una era, una época en la cual ellos vivieron, las personas literalmente te dicen: no, yo estoy bien, ya yo superé eso, pero yo no quiero hablar de eso. Y muchas veces esa es una contradicción que surge en la persona. Por un lado, la persona alega y trata de manifestar públicamente que es una persona sana, estable, sin rencor, sin raíces de amargura, pero al mismo tiempo se contradice, porque una de las evidencias más palpables, más fehacientes de que una persona no está sana en su corazón en base a algo que sucedió en su pasado es cuando no puede remontarse y hablar de ese tiempo de su vida sin llorar, sin sentir un quebranto en su corazón, o muchas veces haciendo manifestaciones de ira y de coraje cuando recuerda ciertos eventos o ciertas épocas en las cuales él vivió, ya sea la niñez, la adolescencia, un tiempo en la escuela, una época en determinado trabajo. Siempre manifiesta una actitud emocionalmente fuerte. Como en el caso de José, José estaba desarrollando una vida aparentemente normal, aparentemente exitosa, y en cierta forma lo era, pero había una área de su vida que Dios necesitaba restaurar. Y siempre usted y yo tenemos que entender que por muy bendecidos que estemos, muy prosperados que estemos en la vida, y por muy exitosos que podamos ser y podamos proyectar a los demás, siempre hay áreas que necesitan ser trabajadas por Dios. Seguramente usted me está viendo en esta hora y usted es un hombre de negocios, usted es un profesional de la salud, tal vez usted es un educador, tal vez usted es un prominente hombre o mujer de negocios que está teniendo un éxito tremendo en su vida, e inclusive tal vez usted es alguien que pertenece a una congregación que es un líder excelente, que está haciendo un trabajo excepcional, tal vez eres hasta un pastor, pero ¿sabes una cosa? Posiblemente hay unas áreas en tu vida que van a llegar de tu vida, de tu pasado, se reencontrarán con tu presente y muchas veces evidenciarán
que no estás del todo sano en medio de la situación que te tocó vivir en tu pasado. Pero hoy Dios quiere tratar contigo, hoy Dios quiere dejarte ver que la solución no es que tú trates de ocultar o simplemente no poner tu mente en esas cosas antiguas, porque ciertamente están ahí. Muchas veces lloras, sufres, derramas lágrimas en las noches e incluso te levantas malhumorado, te levantas con malas actitudes con otras personas que muchas veces no entiendes ni el por qué. Yo me he encontrado personas que muchas veces maltratan a otros inconscientemente y después de haber sido ministrados y haber sido confrontados en esta área, en mi experiencia pastoral, me han dicho ellos que simplemente maltrataban a la persona porque físicamente se parecía a alguien que una vez los maltrató o abusó de ellos en el pasado. He tenido experiencias donde mujeres, damas, mujeres de Dios que aman a Dios, muchas veces muestran actitudes un poco ásperas hacia caballeros por el simple hecho de llevar el olor del perfume que una persona que las abusó, que las maltrató, que las violó, cualquiera sea el caso, también ese día se puso tenía ese mismo olor. Y vemos que son personas que muchas veces nos maltratan, alguien nos maltrata, no entendemos el por qué, si no le hemos hecho nada a la persona, y es que es una vida que no ha sido su corazón sanado de una área de su vida. Pero la pregunta que usted seguramente se hace, ¿cómo podemos ser sanos? Ya hemos visto que José era un hombre exitoso, Dios estaba con él, definitivamente Dios estaba con él, pero su corazón aún habían heridas del pasado que Dios iba a sanar en breve, porque hay un proceso y es importante de que todo el que me esté viendo en este momento entienda que hay un proceso en el cual Dios nos quiere meter que casi siempre nosotros tendemos a rechazar porque a veces, y no a veces, no siempre, puede ser un proceso doloroso e incómodo para la sanidad. Vamos a ver de manera breve 3 puntos por medio de los cuales José pudo ser sanado del pasado y cuando su pasado se reencontró con su presente, cómo él pudo evitar que el pasado controlara su presente y controlara su futuro. Vamos a ver 3 puntos fundamentales para que un proceso de sanidad se produzca en nuestra vida. José, en el caso de José, José lo primero que hizo fue que probó a sus hermanos. A veces tenemos un mal concepto acerca del perdón y pensamos que el perdonar es lo mismo que otorgar la confianza y otorgar los mismos privilegios que una vez una persona tuvo. Nosotros estamos llamados a perdonar incluso aunque la gente no nos pida perdón. Dios nos llama a que perdonemos y que procuremos olvidar y que pasar por alto las ofensas que otros nos han hecho. Pero en el caso de cuando se trata de restaurar la confianza y restaurar los vínculos que sean como en el pasado, se requiere probar a los ofensores. En este caso, José probó a sus hermanos con un sinnúmero de pruebas que yo no tengo todo el tiempo en este programa de desarrollar, pero si usted es un lector de la Biblia, usted sabe que José probó a sus hermanos. La prueba que llevó al tope donde ya José experimentó un gran quebranto, fue cuando José le proyectó a sus hermanos que se quedaría con Benjamín, el más pequeño, su hermano menor, el más pequeño, que no lo dejaría ir cuando adrede puso una copa de plata en su saco y los hermanos dijeron que ellos no eran ladrones y que en el saco en el cual estuviera la copa que supuestamente había sido hurtada de casa de José, cuando ellos no sabían que era su hermano, que ese quedara como siervo de los egipcios para siempre, siervo de José para siempre, aunque ellos no sabían que era José. La Biblia dice que esa copa José la había adrede puesto en el saco, en el costal de este joven, con la intención de probarle el corazón de ellos. La Biblia dice que cuando el mayor de ellos descubre que su hermano iba a quedar en calidad de esclavo, dice la palabra que él le pidió perdón y dijo que en lugar de él permitiera que él se quedara esclavo, porque si ese muchacho, ese joven no regresaba a su casa, su padre moriría. Ese fue el quebranto que realmente le mostró a José que un cambio había sucedido en ellos.
La segunda cosa que tenemos que hacer para que una sanidad se produzca en nuestro corazón es que José dio lugar a llorar. Hay mucha gente que ha restringido los deseos de llorar. Nos han dicho que llorar no es de hombres, a los varones. Nos han dicho que el llorar es una manifestación de debilidad. Pero ciertamente el llorar en momentos dados ante una pérdida, un dolor, nos ayuda a liberarnos del pasado y nos ayuda a evitar que el pasado controle nuestro futuro. La tercera cosa que tenemos que hacer para que una sanidad emocional se produzca es que José brindó una oportunidad a sus hermanos y hizo todo lo necesario para reunificar a la familia. Es importante que una vez entendamos que la gente está de alguna manera arrepentida, conmovida, nos abramos una oportunidad y demos oportunidad. Mucha gente no da oportunidad a nadie porque dice, a mí me han herido mucho, yo no quiero que nadie más me hiera, por lo tanto yo voy a mantener a la gente lejos de mí. La palabra enseña que José reunificó su familia y ubicó a sus hermanos en lugares prominentes en el gobierno que él dirigía. Mis amados, el tiempo se nos ha terminado. Este tema tiene mucho que decirnos todavía, pero quiero invitarle a que usted en esta hora tome la decisión de no permitir que el pasado que se reencuentra con tu presente, controle tu destino. Dios tiene planes excelentes, planes de gloria, planes de bendición, y yo quiero invitarte a que pongas estos puntos que hemos dicho en esta día, los pongas por obra y te aseguro que el Dios del cielo hará contigo cosas grandes y maravillosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo, el pastor Luis Rivera, que se despide y será hasta una próxima ocasión en tu programa, Camino a la Excelencia. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga, vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.